también mi gratitud a las benditas redes sociales. Carlos, a ver. Promedio diario. Es que no lo oyen aquí. Promedio diario. 79. 79. Diciembre. Enero, 75. Febrero, 83. Marzo, 77. Pero las cifras totales son… No. Las cifras totales, o sea, no las tengo, pero te las voy a dar. Gracias. ¿Saltamos a la otra pregunta o no? Sí, pero no termino todavía. No estoy diciendo, que quede claro, que está resuelto el problema. Lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios. Es ahí donde no coincidimos. Yo no veo ninguna que se ha revertido absolutamente nada. Sí, pero vamos poco a poco y mi compromiso es que van a bajar los homicidios. Ya lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Cuando llegué eran 3 homicidios diarios y dejé un promedio de 1.8, bajé 30% los homicidios cuando fui jefe de gobierno en la ciudad. Es lo que aspiro ahora, es el compromiso que tengo. Entonces, vamos a resolver esto. En cuanto a lo que dices del Reforma, yo creo que garantizando la libertad de expresión, sin censura, no hacer lo que se hacía anteriormente, cuando el Reforma protegía a gobiernos del periodo neoliberal, que protegió a Salinas, que protegió a Zedillo y a todos, y que incluso tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006 y apoyó mi desafuero porque es un partido, sí, es un partido, es un periódico conservador. ¿Sí? Pero independientemente de esa postura conservadora, cuyo distintivo es la hipocresía, independientemente de eso, siempre se les va a garantizar el derecho a manifestarse. Nunca jamás… Revelar las fuentes, no. Yo orgullosamente llevo mucho tiempo trabajando en Reforma y eso no es cierto. Vamos nosotros a atentar en contra del periodismo. No va a pasar lo que sucedió, y ellos no dijeron absolutamente nada, cuando un gobierno de derecha, conservador, expulsó a José Gutiérrez Vivó, lo desterró, o lo que pasó en el sexenio pasado con Carmen Aristegui. Eso jamás, Jorge, va a suceder. Pero ¿no cree que revelar las fuentes, pedir que revelar las fuentes es un ataque a la libertad de prensa? No, no es ningún ataque. Es que si lo es, hay periodistas que van a la cárcel para no revelar No, las fuentes. pero… Ningún periodista, señor presidente, va a revelar las fuentes, ninguno. no. Y si usted hubiera publicado la carta, no hubieran tenido que usar fuentes confidenciales. Pero que no revelen las fuentes, Jorge. No es obligatorio, ni va a haber coerción, no va a haber represión. O sea, ya no está pidiendo que revelen las fuentes. No, si lo dije desde el principio. No, usted había dicho otra cosa. Usted había pedido que revelaran las fuentes. Desde el principio, el primer día dije, y si no quieren revelar la fuente, que no
las revelen. Que no lo van a revelar. No le hace. Ni pero ninguno de nosotros las va a revelar. No. ¿Sabes por qué lo dije? Porque quiero ejercer mi derecho a la réplica. Y nosotros a la libertad de prensa. Eso es todo. Y que haya diálogo circular. Entonces, ¿por qué? Ellos sí pueden plantear que haya transparencia y yo no puedo pedir que haya transparencia. Sí, pero no revelar las fuentes. No, jamás. No. En este caso se trata de una carta que se envió a un gobierno extranjero y que de repente aparece publicada en el periódico Reforma. Entonces, ese es nuestro trabajo. Por eso, si no la quieren revelar las fuentes, no hay ningún problema. Pero yo tengo el derecho de manifestarme también, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Déjame pasar la segunda pregunta. En el 2017 en una entrevista usted me dijo que Donald Trump sí era un racista. Incluso después usted escribió un libro llamado Oye Trump, que fue muy crítico con el presidente Donald Trump. Pero desde que llegó usted a la presidencia, aparentemente las cosas han cambiado un poco. Muchos acusan a su gobierno de ser la policía migratoria de Donald Trump. La pregunta es si usted cree que el silencio es la mejor estrategia para lidiar con un bully como Donald Trump. Yo lo que considero que no debemos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos como política y que ha habido una relación de respeto mutuo que yo estimo mucho. Yo represento a todos los mexicanos y me importa tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Es una vecindad necesaria, una muy buena vecindad que debemos de procurar, fincada en la cooperación para el desarrollo. Y no voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar en un debate con el presidente de Estados Unidos cuando tenemos en Estados Unidos 24 millones de mexicanos, 12 millones que nacieron en México y 12 millones de padres mexicanos. Entonces, voy a actuar de manera responsable. Tengo que reconocer que han sido respetuosos con nuestra soberanía. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio y el gobierno anterior y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno actual, querían establecer un capítulo de energía que comprometían nuestra soberanía en el manejo del petróleo, dijimos no. Y se rompieron las pláticas y después de un tiempo se restablecieron las pláticas y se aceptó nuestra propuesta para que México siga siendo un país libre, soberano en esta materia y en todo. Pero esto implica también una actitud de parte nuestra responsable y el que no nos peleemos sin ton ni son con el gobierno de Estados Unidos lo aprueba la mayoría de los mexicanos. Quienes quisieran que nos peleáramos son nuestros adversarios. Acabo de estar hace poco en Poza Rica, Veracruz, y en un mitin pregunté a la gente, ¿quieren que le conteste al presidente Donald Trump o que actuemos con prudencia? Por unanimidad, habían como 3,000, como 5,000 personas, todos levantaron la mano para decir prudencia. Y esos son mis asesores. Yo escucho mucho a la gente todos los días, porque muchas veces los expertos se equivocan.
y se equivocan, entre otras cosas, porque no recogen los sentimientos de la gente, teorizan demasiado o tienen prejuicios ideológicos. Lo que hay en el fondo, Jorge, en México y en otras partes, que además no debe por qué considerarse un defecto o algo que afecte a la vida pública, lo que hay en el fondo es que son posturas distintas. O sea, ya no hablemos de capitalismo, socialismo, de fascismo, de neoliberalismo, hablemos de que siempre han habido dos posturas, dos corrientes de pensamiento, el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. No hablemos de derecha o de izquierda. Sí, hay en México un partido, o sea, no formal, real, que es el Partido Conservador, y existe afortunadamente un partido liberal. Entonces, los del Reforma y otros grupos, con todo su derecho, pertenecen al Partido Conservador. En apariencia se presentan como liberales, pero no lo son. Entonces, sí tenemos esta discrepancia, pero es bueno el debate, la pluralidad, el que podamos ventilar estas cosas. Esto es la democracia. En las dictaduras es un pensamiento único, no se puede expresar nada, se limita la libertad o todas las libertades. La democracia es esto que estamos haciendo ahora, o sea que podemos discrepar, pero nos respetamos y esto es sano para la vida pública del país y nos da muchísimo gusto que estés tú aquí. Gracias.